Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hace unos días, en un evento de ASCOP, conocimos al profesor Luis Fernando Gutiérrez García. La hoja de vida nos puede gastar todo el programa, pero puedo decir que es PhD en Creatividad Computación, es director de Tecnología e Innovación, es experto en Inteligencia Artificial, tiene experiencia en modelos de predicción, automatización, procesos naturales del lenguaje de proceso NLP. ¿Qué es eso? Esas son las siglas en inglés, de Natural Language Processing. Ah, caray. Bueno, ¿sí ve? Eh, Uno aprende algo más todos los días. Y yo le puse como tarea que me soplara la primera pregunta y me dijo, no, arranquemos así, vamos. Entonces, bajo su riesgo, profesor, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Hay unas preguntas que se han vuelto lugares comunes eh, y muchos quieren permanentemente tener una referencia de un experto sobre esas preguntas, pero yo sí sería partidario de saltar sobre ellas. Y la primera inquietud mía es, ¿qué tan necesaria es la inteligencia artificial en este momento para ser competitivos? Una empresa entre tenerla y no tenerla, ¿qué tanto puede determinar eso su supervivencia? Yo pienso que eso es vital. Las estadísticas han mostrado que en los últimos 5 años, todas las empresas que han invertido en ese tipo de tecnologías, desde aprendizaje de máquina o machine learning, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, temas generativos, hoy en día ya están teniendo sus retornos de inversión. Entonces, ¿dónde está el impacto? Que esas compañías hoy en día ya están haciendo más de lo que ellos hacían en los últimos 5 años, seguramente teniendo una reducción de costos superior al 30%. Y Entonces, las empresas que no entren en esa línea, pues obviamente van a dejar de ser competitivas. nos hemos quedado un poquito con el tema del mercadeo, de la imagen, del papa con la chaqueta y todo esto, pero cuando ya empiezan esas bases de Excel, que son páginas y páginas y páginas y data, ahí puede ser fundamental el manejo a través de este mecanismo de la inteligencia artificial. Claro que sí, esa es una de las capacidades en las que obviamente nos sobrepasan a nosotros como humanos. En el análisis de datos, la extracción de patrones, nunca cansarse. Entonces, digamos que cuando uno ya tiene problemas de escala, con un grado de complejidad importante, pues obviamente la inteligencia artificial tiene más beneficios. Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Coomeva, 59 años. Bienvenido al pabellón de los griposos. ¿Será que nos contagiamos virtualmente o qué? De pronto, Oiga, profe, estábamos ayer hablando sobre la inteligencia artificial y va a cambiar definitivamente toda la dinámica empresarial. Usted señalaba, y retomo un poco su respuesta, que no se conoció al aire, pero es una cosa va a ser una empresa que se apoye en esta tecnología y otra cosa va a ser una empresa que definitivamente siga haciendo las cosas de manera tradicional. ¿Cómo diferenciarlas? ¿Qué ventajas y qué desventajas van a tener las empresas que utilicen la inteligencia artificial? básicamente la reducción en costos, la eficiencia en sus procesos internos y pues obviamente eso va a dar una gran ventaja competitiva a aquellas organizaciones que comiencen a apropiarse de este tipo de tecnologías. Se habla mucho de apoyar también la nómina y muchas personas están preocupadas, pero hay quienes han bajado un poco la resistencia a este mensaje y han dicho que el tema está en la formación de las personas que ya están dentro del equipo. ¿De acuerdo? Eso es importante, seguir formando el recurso humano
es un poco irreal que realmente va a ser reemplazado al 100%. Muchas tareas sí pueden ser automatizadas por técnicas de inteligencia artificial, pero al final lo que se va a lograr es lograr una mayor eficiencia y, digamos, poder co-crear o trabajar al mismo tiempo con ese tipo de herramientas. No va a haber un reemplazo al 100% de la fuerza laboral, en mi opinión. Volviendo un poco a la primera pregunta, ¿qué tanto se puede potenciar el trabajo de una empresa? ¿Se ha calculado numéricamente un porcentaje? ¿Se tienen algunos ejemplos? Digamos que eso es una pregunta muy específica, pero hay muchas tareas que son, digamos, automatizables y que son muy repetitivas y que son las candidatas ideales para ser implementadas con técnicas de inteligencia artificial. Ejemplos, gestión documental, digamos, procesos en los que una persona tenía que abrir un PDF, leer una columna, sacarla, procesar, ingresarla en otro sistema, digamos que hacer un flujo de datos típico, pues son tareas que hoy en día van a poder ser automatizadas con la inteligencia artificial a una velocidad increíblemente más rápida, muy seguramente reduciendo al máximo los errores humanos, y esos son ejemplos de tareas que pues en el futuro ya no van a ser desarrolladas más por un humano. El gran temor del empresario siempre está en los costos. ¿Cómo empezar a asumirlos? ¿Qué tan altos pueden ser los costos de la inteligencia artificial en esta primera etapa de ingreso? Digamos que lo que ha mostrado la experiencia es que sí hay un par de años en el que el retorno de ese tipo de inversiones es lenta, pero lo que es indiscutible es que si no se hacen esas inversiones, después tratar de alcanzar a los competidores es aún más caro. Entonces, digamos, en una economía como la nuestra, que muchos de esos servicios los tenemos que pagar en dólares, pues es obviamente un poco más costoso realizar esas implementaciones, pero espero que sea claro que es peor no hacer esas inversiones en este momento. Lo primero es arrancar con la capacitación de un recurso humano, porque obviamente toda la fuerza laboral en una empresa debería estar al tanto de ese tipo de tecnologías, estén o no relacionados con las áreas de TI, porque finalmente todas las áreas de una organización van a tener impacto con este tipo de tecnologías. Como hablábamos, los modelos de madurez pues van a depender de si uno tiene recurso humano con suficiente experiencia o no, pero lo importante es comenzar a trabajar en esa línea. Sé que no respondí la pregunta de manera directa, pero el costo de la capacitación es lo mínimo que uno debe iniciar a hacer, desarrollar algunas pruebas de concepto básicas para medir el retorno de la inversión en cada empresa en particular y de acuerdo a esos resultados comenzar a construir una ruta para integrar la inteligencia artificial, digamos, en todos los procesos de la organización. En Cotrafa, tus ahorros están seguros y mucho más. Por eso te ofrecemos CDT con alta rentabilidad. Ven a nuestras oficinas y dale valor a tu capital. www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Hablemos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial definitivamente llegó para quedarse. Es el final de un proceso evolutivo tecnológico, profesor. Yo pienso que pues ese proceso evolutivo que tú mencionas nunca se va a acabar, pero obviamente es un paso muy importante. Pues varios han hablado de la siguiente revolución industrial y yo opino que obviamente va a cambiar muchos aspectos de la sociedad y de los procesos y de gran parte de nuestro comportamiento. La gente está pensando apenas en acomodarse a la inteligencia artificial y para algunas generaciones es un choque muy brusco. Venimos del internet, de los celulares, de cosas que todavía pensábamos que teníamos controlado a la mano, pero esto nos va a llevar definitivamente a que la máquina tome las decisiones por el humano. Digamos que podría ser así, pero pues digamos que el humano siempre va a estar ahí en el centro. La gran mayoría de los aspectos éticos de la inteligencia artificial justamente están alrededor de la toma de decisiones de este tipo de sistemas
en particular en los carros autónomos, por ejemplo, que hay tantos riesgos de equivocaciones y vidas humanas en peligro. Digamos que estas cosas son súper sensibles. Hacia allá toda la regulación se está dirigiendo en el uso de armas, en cosas que realmente sean peligrosas para los seres humanos. Obviamente la inteligencia artificial tiene que ser regulada. Creo que lo que va a cambiar es que para aquellas personas que no están utilizadas o acostumbradas al teclado o a ese tipo de interacciones, pues se van a abrir nuevos medios de comunicación con este tipo de sistemas, bien sea a nivel de audio, de gestos, de señas. Entonces creo que la transición no va a ser tan difícil al final, pero básicamente todos vamos a terminar utilizándola de una u otra manera. Claro. De ahí viene la pregunta que yo he insistido tanto en hacerle y es el tema del control. Los gobiernos, algunos gobiernos ya empiezan a hablar de control, algunas corporaciones, incluso las mismas creadoras de esta inteligencia artificial, empiezan a hablar de la necesidad de poner cierto control. ¿Cómo se podría dar ese control? ¿Cómo evitar que la máquina tome, la palabra otra vez, el control? Digamos que es complicado. Algunas personas piensan que ese tipo de políticas es contraproducente. Digamos, Andrew Ng, que es una de las figuras importantísimas en la inteligencia artificial, está diciendo que los lobistas de las grandes compañías tecnológicas del mundo, pues están tratando de darle más miedo a la sociedad justamente para que sean reguladas ese tipo de tecnologías y ellos puedan quedarse un poquitico, digamos, con la ventaja competitiva. Al final, pues hay detractores de este movimiento. Es verdad que sí es peligrosa, pero pues digamos que no es la primera vez que la raza humana se va a enfrentar a un tema similar. La bomba atómica, en general, otro tipo de herramientas que han podido haber sido utilizadas para el bien o para el mal, pues ya han estado acá y eso lo hemos superado. La inteligencia artificial también es otra herramienta más que obviamente pues en malas manos va a tener efectos muy nocivos, pero pues eso no debe impedir el uso de este tipo de tecnologías. Mi opinión es que obviamente hay algunos aspectos que sí deben ser regulados, en particular la generación de información errada en temas de redes sociales, todo lo que tiene que ver con manipulación de procesos electorales o de la democracia en general, que ya lo hemos visto y que no es solamente con la inteligencia artificial, sino en general con temas de analítica y digamos un par de escándalos de años anteriores, de Cambridge Analytics en particular. Entonces digamos que el misinformation, como se conoce este tema del que estoy hablando, sí debe ser regulado y creo que pues ahí algunos gobiernos de países primermundistas están dando sus pasos importantes, pero pues eso no va a ser tan fácil de lograr de hoy para mañana. Vuelvo a la pregunta de comprar las APP. La gente piensa que eso va a hacer comprar unas aplicaciones y que eso mágicamente va a funcionar y que yo aprendo a manejar unas 4 o 5 y con eso desarrollo algo más. Detrás de esas decisiones de lo que llaman los expertos los PROM, que creo que ahí viene la mayor formación académica ahora, y es pedirle de manera correcta a la máquina lo que se desea, debe estar siempre una idea muy clara, una idea muy transparente. Ahí es donde empieza usted a hablar de la formación del equipo humano de la empresa. Pues fueron varias preguntas, digamos que voy a tratar de abordarlas todas. El entry level, o digamos lo primero que puede hacer una organización claramente es comprar algunas de esas aplicaciones o software como servicio, que realmente es lo que es la realidad, la integración con una API, digamos, para que un sistema de cómputo de software pueda comenzar a extender sus funcionalidades. Obviamente, pues así como una caja de herramientas o como pasó con la transformación digital y todo el boom del software, pues nosotros podremos comprar más de una y vamos a comenzar a mejorar nuestros procesos. Al final eso nos va a la gran mayoría de empresas, pues le va a funcionar durante un corto plazo, porque al final si no deciden comenzar a hacer investigación y desarrollo y digamos a hacer innovación alrededor de estas tecnologías,
pues tampoco van a lograr una ventaja competitiva, porque esas mismas aplicaciones, esas mismas APIs, ese mismo software como servicio va a estar disponible para todos los competidores. Entonces se va a volver un tema de costo, de velocidad, pero no en la estrategia duradera al final. Sobre lo segundo que preguntabas de la ingeniería de los prompts, claramente los modelos grandes, que son los que necesitan aprender a seguir instrucciones, pues requieren un conocimiento un poco más técnico para poderlos guiar. Eso, digamos que en principio lo que hoy en día está ofreciendo OpenAI o digamos las grandes compañías tecnológicas para hacerlo fácil, pues otra vez es como la punta del iceberg, porque nuevamente cuando todos tengamos esa capacidad, pues siempre vamos a tener que seguir buscando diferenciales. Y eso al final nos va a llevar a comenzar a recolectar más datos, comenzar a entrenar nuestros propios modelos para que justamente podamos trabajar en el tema de la innovación, que es tan importante, y poder sacar más ventajas competitivas. Ejemplos simples. Si yo opero con papeles y hago gestión documental, pues digamos que yo puedo entrar integrando una API que es de un tercero, que me ayuda a hacer la extracción de información de esos documentos, pero al final yo voy a necesitar un backbone tecnológico importante para poder automatizar el resto de mis procesos, que es desde enviar un correo, integrarme con un WhatsApp, mandar un mensaje de texto, tener en cuenta las personas que tienen que tomar algunas decisiones en esos eslabones del proceso. Entonces, no es solamente la inteligencia artificial, al final es un ecosistema integral que obviamente está permeado por la tecnología y por ende, pues por estas nuevas tecnologías de la cual la inteligencia artificial solo es un ejemplo. Pero hay que, obviamente, hacer bastante trabajo. Voy a decir algo muy pagano. Eso es como comprar la bicicleta para colgarla en la pared. Hay que usarla. Correcto. Y sobre todo, además, que después uno compra una bicicleta pues muy cara, si además no tiene el expertise para saber si realmente necesita los frenos de disco o la tecnología de la última generación, pues digamos que ahí es donde ya comienza a ser necesario tener un recurso humano con algunos requerimientos o con algunas capacidades más tecnológicas, porque al final ahí es donde la gran mayoría de las empresas se van a poder equivocar en construir una ruta sin tener el recurso humano y sin tener los conocimientos internos y lo que se conoce en nuestro campo como el nivel de madurez suficiente para poder explotar estas tecnologías. Desde Copevis fortalecemos la comunidad financiera y promovemos la colaboración y el beneficio mutuo entre asociados a través de la transferencia solidaria, representados en servicios y beneficios para nuestra base social. Ellos tenemos el Fondo de Solidaridad, las actividades de educación y bienestar, la revalorización de aportes, beneficios de subsidios 2x1000, incentivo navideño y de cumpleaños, Fondo de Educación Formal y CETEX y el pago de póliza Vida Grupo. ¿Quieres saber más? Ingresa a www.copevis.com. Pero hace unos días un experto dijo que, por ejemplo, ChatGPT ya está integrando algunas app que la gente compraba por fuera. O sea que esa gran multinacional se va a quedar con toda la torta. Correcto, y eso va a tender a suceder más, porque entre más servicios le pongan alrededor de un sistema tan robusto como el de OpenAI, obviamente ChatGPT, que tiene una base de más de 200 millones de usuarios, pues ellos le van a hacer la vida más fácil a esos consumidores y en lugar de ir a comprar varios servicios a varios proveedores, pues ahora lo van a empaquetar, como tú lo estás mencionando, en un solo proveedor. El siguiente paso van a ser la integración de agentes, es decir, más de un modelo, más de una inteligencia artificial que van a estar trabajando de manera cooperativa para lograr un objetivo estratégico de más alto nivel. Me explico, uno puede tener un modelo de procesamiento del lenguaje natural que es ideal o que tiene mucha exactitud para extraer entidades nombradas, para entender contexto de un texto. Esas nuevas integraciones de las que mencionabas de ChatGPT, que es usar otras APIs, pues digamos que es otra herramienta distinta. Entonces requiere otra inteligencia artificial que aprende o que sabe qué herramientas utilizar, de qué manera utilizarlas y cómo sacar el mejor provecho. También ya se están integrando acceso a fuentes de información en tiempo real, con motores de búsqueda y otras cosas. Entonces al final lo que está sucediendo es que vamos a tener una orquestación de modelos y o algoritmos de inteligencia artificial
que cada uno va a ser especializado en lograr muy bien un pedacito de una resolución de problemas para alcanzar un objetivo estratégico más grande. Ya. Acabo de recibir un mensaje de esos que recibe la gente diariamente y hay una serie de fraudes bancarios, una serie de fraudes financieros en nuestro país. Y la banca parece que es la que más invierte en seguridad cibernética. Sin embargo, es la más atacada. Por ahí, el tema de inteligencia artificial, ya se empiezan a dar los primeros robos, los primeros ataques. ¿Cómo defenderse ante esto? Casi que le pongo el capítulo de la siguiente pregunta, ¿no? Más que pregunta, un capítulo. Pienso que ahí, pues, como en un fraude, hay dos extremos. Uno es quien realmente tiene que cuidar el recurso de estos clientes, como tú lo mencionas, que es la banca, y el otro son los usuarios. Indiscutiblemente, pues, a medida que las tecnologías como la inteligencia artificial, las redes generativas de última generación que hoy en día pueden imitar la voz, que pueden producir imágenes artificiales, digamos, y que en el fondo nos pueden engañar, pues siempre van a estar ahí disponibles. Nosotros como humanos, con clientes al otro lado del extremo, pues lo que tenemos es que validar ese tipo de mensajes. Los bancos en particular tienen varios canales de comunicación para verificar si algún tipo de comunicación con nosotros es real o no. Y al final, digamos que lo que estoy diciendo es que eso es un poco más responsabilidad de los clientes. Como siempre, van a haber algunos que van a ser más confiados, digamos, a los que les puede suceder ese tipo de cosas, pero la ciberseguridad es un problema inmenso que obviamente hoy en día está siendo atacado, y no solo los bancos como tú mencionas. Claro, las entidades financieras en todo Lo que nos sentido pasó aquí tratan. en el país hace menos de un mes con el sector Claro, salud y la justicia. se bloqueó casi medio gobierno. Pero siempre se le trata de echar la culpa al usuario. Ah, es que usted dio los datos, es que usted fue el responsable, usted hizo clic. La persona está a merced de cualquier hacker que llegue en un momento y lo enganche en una de estas plataformas sin saber que lo está haciendo. Yo creo que sí en este momento. Pienso que hay una gran oportunidad para la ciberseguridad, para desarrollar herramientas que justamente ayuden a identificar esos mensajes maliciosos. Seguramente, pues una plataforma como la de WhatsApp hoy en día no tiene una obligatoriedad de regular el contenido de las comunicaciones que pasan por, digamos, esa red social. La regulación en algún momento debe llegar a ese punto. Y en la medida en la que ellos sean corresponsables de ese tipo de fraudes, pues obviamente van a comenzar a desarrollar tecnología para filtrar spam, digamos, para filtrar este tipo de phishing o de fraudes generalmente bancarios. Nos pasó con el correo electrónico. Hoy en día, pues ya los algoritmos son muy sofisticados y por más que nos sigan invitando a dar un clic, pues ya tenemos varios filtros o varios sistemas o aplicaciones que nos dicen que, por ejemplo, es una URL peligrosa, no la visite, ¿de acuerdo? Siempre el usuario va a tener la decisión, pero los consumidores deben poder comenzar a tener herramientas que los guíen para evitar ese tipo de fraudes. Pero pienso que en este momento estamos un poquitico a merced de eso. Por último, profesor, ¿cómo, y esta es la pregunta del millón, cómo afrontar estos cambios tecnológicos? Me imagino que por generaciones hay diferentes resistencias, diferentes inquietudes y capacidades para hacerlo. Pero ¿cómo afrontar la llegada de una tecnología de este tipo? Pues digamos que hace más de 10 años varios teóricos están tratando de responder esa pregunta. En particular, digamos, alguien que a mí me gusta mucho, que fue el director de un laboratorio del MIT, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, dedicado al tema de la robótica y pues a la inteligencia artificial. Y él usaba el ejemplo de Fukushima cuando nos pasó pues este tema nuclear impresionante en Japón. Él dijo, en ese momento la tecnología nuestra no estaba preparada para abrir una válvula, para poder caminar dentro de los escombros de esta planta y poder hacer lo que hacían los humanos. Entonces, él ha dicho que por más que tengamos avances tecnológicos, la apropiación de ese tipo de tecnologías muchas veces nos va a tardar
varias decenas de años y no años en general. En los carros autónomos que, por ejemplo, hoy en día ya están fuera de prototipo y que pueden verse tranquilamente en Estados Unidos, todavía les hace falta varios años para que sean mainstream, y digamos, para que el costo esté tan bajo, para que realmente haya una penetración de mercado. Entonces, algunas tecnologías van a estar más rápido disponibles que otras, y pues el tema de la, digamos, del dominio, de adquirirla, de comenzar a usarla, pues ya va a depender en gran parte del tema de los costos. Hoy en día, por ejemplo, ChatGPT es un furor, pero porque sigue siendo gratis una gran parte del acceso a ese servicio, y conforme OpenAI comience a cobrarnos por los servicios que son importantes, porque operar un modelo como el de ellos al día tengo entendido que cuesta más de $800,000. Entonces, pues la billetera de una gran empresa tecnológica igual también se va a agotar. Entonces, va a llegar un momento en el que igual ya no van a poder seguir creciendo o deslumbrándonos a la misma rata en la que hoy en día lo están haciendo, sin que los modelos de negocio funcionen. Entonces, ese es el momento en el que realmente estas tecnologías como que van a pasar de un hype o de un gran boom, y realmente vamos a comenzar a ver si están aquí para quedarse. Obviamente, esa es el vaticinio de muchas personas, yo también lo creo así, pero pues igual vamos a tardar un par de años seguramente en tener una verdadera apropiación cultural de las nuevas revoluciones de la inteligencia artificial, en particular los temas de inteligencia artificial generativas. Profesor, muchas gracias. Le aplaudo mucho su persistencia y el que haya tenido la paciencia de atendernos. Hemos hecho todos los intentos y por fin se logró. No, bienvenido, y cada vez que pueda aquí estaré ayudando al sector cooperativo y a todos los otros sectores de la economía que son tus clientes, Alfredo. Nos vemos en un mes, por ejemplo, en un mes y medio, para hablar otra vez de cómo va evolucionando, porque uno abre los ojos, cierra y encuentra que hay otra aplicación mágica que hace otra cosa que uno piensa que no necesita, y después termina diciendo, bueno, vamos a usarla, y termina acostumbrándose. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, feliz tarde entonces.